Atención, cuidado, que hoy es martes 13. ¿Somos supersticiosos los argentinos? ¿De dónde viene el miedo al número 13? ¿Y por qué se potencia si es martes? En minutos lo charlamos. Quédate con nosotros que ya comienza Tele 9 al mediodía. Se derrumbó el cielo raso de un centro médico ubicado en la calle Medrano al 1100, donde había personas que estaban esperando ser llamadas a los consultorios para ser atendidas. El edificio tiene 2 pisos, ocurrió en el primer piso a media mañana. De inmediato se hicieron presentes los bomberos de la ciudad, la policía de la ciudad que cortó la calle para que pudieran trabajar los bomberos y también varias ambulancias del SAME que comenzaron a atender a las personas para ver qué grado de lesión presentaban por la caída de este techo. En el lugar está trabajando Lola Cardoner, a quien le vamos a preguntar cuántos heridos hay y qué es, si se sabe hasta el momento, qué es lo que realmente ocurrió para que ese techo se desplomara. Lola, buenos días. Buenos días, Ángel. 6 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Durán y al Hospital Fernández, pero aquí en el lugar atendieron a más de 20 personas que tenían distintos golpes. Lo que pasa es que de esa veintena de pacientes que estaban esperando para atenderse o estaban siendo atendidos cuando se desplomó el cielo raso ubicado en el primer piso, solo requirieron una derivación estas 6 que te decían por el tipo de traumatismos que tenían, ya sea o en la cabeza o por los diferentes cortes que sufrieron en distintas partes del cuerpo cuando se cae esta estructura. Cerca de las 9 de la mañana se escucha como si fuera una explosión. Quienes estaban afuera, sobre la calle Medrano, en un momento pensaron que se trataba de una explosión causada por el gas. Tan solo quienes estaban en el primer piso se dieron cuenta que era realmente lo que había sucedido, que era que se había desplomado esta estructura que afortunadamente, dentro de todo, es una estructura relativamente liviana, porque si no, podríamos estar hablando de un evento con características de mayor gravedad. Son paneles de yeso. Vinieron inmediatamente ambulancias. Son paneles de yeso, de Durlock, que es liviano, más algunas vigas de metal que comenzaron a desplomarse. Los motivos, las causas de por qué se desplomaron, se desconocen. Se están haciendo peritajes en el lugar que, por supuesto, luego de que se desplomara la estructura, quedó completamente evacuada. La mayoría se autoevacuó, unas 50 personas, entre personal médico, personal administrativo y pacientes que estaban siendo atendidos, o bien en las diferentes salas de espera que están tanto en el primer piso como en el segundo piso. Pero claro, algunos tuvieron que requerir la asistencia primero del personal médico que estaba aquí, después ya sí, tanto bomberos como personal del SAME que se acercó a este lugar luego de la señal de alerta que primero, como se desconocía la gravedad y cuando se habla de derrumbe, se activa un operativo que convoca también a la presencia de la división canina, porque claro, uno no sabe si puede haber personas atrapadas, que se requiera la asistencia, la ayuda de perros para olfatear y ver si alguien ha quedado debajo de las estructuras, pero claro, a medida que pasaban los minutos y se pudo esclarecer lo que había pasado, no era tan grande la estructura que se había caído, estamos hablando de aproximadamente unos 6 metros cuadrados, este panel, el cielo raso que se desploma. Pero claro, había alarma, preocupación, no solo por quienes estaban en la sala de espera, sino también el personal médico que estaba atendiendo y no entendía qué había pasado. De hecho, nosotros pudimos hablar con una médica que estaba atendiendo a un paciente y yo le preguntaba, ¿tuviste miedo? Sí, la verdad que sí, hasta mi propio paciente terminó conteniéndome a mí después de esta explosión. Nosotros estábamos en un lugar contiguo, en el primer piso, pero no exactamente en el lugar donde se desplomó el techo. Si te parece, escuchamos el testimonio de esta médica que nos daba detalles de lo que había pasado en los primeros minutos cuando se desploma el cielo raso. La escuchamos. Yo estaba atendiendo en el consultorio que estaba cerrado y de repente empezamos a sentir ruidos que correspondían a gritos y después, bueno, después salí porque tenía miedo que pasara y me enteré que se había caído la estructura de un techo
¿Usted estaba en el primer piso? Yo estaba en el primer piso, estaba atendiendo, pero en otro lugar, un poquito más alejada, y después cuando salgo me enteré que se había caído una parte, algo ornamental de un techo, que justo le pegó a las personas que estaban sentadas esperando en la sala de espera. Muchos pacientes había en esa hora. Sí, hay muchos pacientes. Acá se atiende bastante porque hay varias especialidades en el mismo piso. Inmediatamente vino el SAME, evacuaron el lugar, los bomberos, y las personas que estaban accidentadas fueron atendidas e inmovilizadas, y lo que me acaban de decir es que están fuera de peligro. Bueno, ahora con más calma los bomberos van a tener que hacer el informe de la pericia y después determinar por qué se cae ese tipo de techo. Es raro, no es habitual. Son perfiles de aluminio con placas de yeso en donde arriba, no es transitable por supuesto, solamente está el sistema de iluminación, no tiene una carga importante, y algunos tienen incorporadas rejillas de ventilación, pero no más, con lo cual de ahora en más sí se abre este interrogante para determinar qué le pasó a ese techo que puso en riesgo a las personas que estaban esperando ser atendidas. Sí, Ángel, los peritos están trabajando, por supuesto el lugar está cerrado, no sabemos hasta cuándo va a quedar cerrado al público. Por supuesto, además de hacer los peritajes en el lugar en el primer piso donde se cae la estructura, también se tiene que hacer toda una evaluación en las otras estructuras de Durlock, de yeso que haya tanto en la planta baja como en el último piso, para ver que no estén en riesgo y se pueda producir un nuevo derrumbe. Nosotros en forma anticipada le preguntamos a los especialistas que estaban trabajando en el lugar si ellos tienen una hipótesis preliminar que pueda explicar por qué se cae la estructura, que como vos bien remarcás, no tiene una carga pesada encima, más allá de las luminarias que pueda, de la instalación eléctrica y las luminarias que pueda sostener. Algunos vecinos denuncian y apuntan contra una obra en construcción que está a pocos metros de estos consultorios externos, pero cuando nosotros le trasladamos la inquietud o la denuncia de los vecinos al jefe de bomberos, nos dice todavía es muy preliminar, no estamos en condiciones ni de asegurar ni de descartar nada. Bueno. Por eso se está investigando qué puede haber ocurrido, ¿no? En el lugar entiendo que está cerrado y que no se sabe cuándo la gente va a poder volver a la consulta. En un sitio que, dicho sea de paso, como corresponde a una obra social, es muy concurrido. Es muy concurrido, en este horario cerca de las 9 de la mañana, había cerca de 40 pacientes, porque como bien también lo destacaba la médica que entrevistamos, el primer testimonio que presentamos, es policonsultorios, tenés varias especialidades médicas, desde clínica general hasta cardiología, neurología, nefrología, por eso también tenés pacientes de distinta categoría, algunos que requieren una mayor atención, hasta quizás tienen dificultades para moverse, por eso también los momentos de pánico que pudieron vivir algunos de ellos cuando no se entendía qué pasaba y se había desplomado la estructura. Llegaron más de 20 móviles del SAME al lugar, y entre esos móviles también llegó el director del SAME, Alberto Crescenti, y el jefe de bomberos, que nos dieron detalles del operativo, cómo están los heridos y cuáles son las tareas que tienen que hacer de peritaje aquí en el lugar. Esta caída de techo completo es un techo de Durlock armado que cayó aparentemente en una sala de espera. Es una parte que corresponde aproximadamente al 20% de la estructura del lugar, serán 6 metros cuadrados aproximadamente, y esta estructura, ¿sí?, cayó sobre los pacientes que estaban esperando ser atendidos. 6 fueron trasladados a los hospitales Durán, Mejía, Fernández, un total de 6, la mayoría con traumatismo de cráneo, heridas cortantes. Los estamos evaluando, por suerte no hay ninguna gravedad. Hemos asistido a un total de 22 también que estaban en este pack de consultorios externos. Prácticamente el resto se autoevacuó con bomberos y policía de la ciudad. Así que bueno, la mejor noticia es que no hay víctimas fatales. En este momento asistió el Grupo Especial de Rescate,
el grupo de búsqueda y rescate K9, a su vez el puesto de comando móvil y bueno, dotaciones de apoyo.